La primera iglesia bautista sanpedrana presenta Devocionales para el alma, una reflexión de la palabra de Dios para el diario vivir. Escuche el programa de hoy en la voz del hermano Luis Savillón. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Bienvenido nuevamente a otra reflexión bíblica. En el devocional anterior profundizamos en la primera parte de este verso, el cual dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, para determinar que sí existe una diferencia entre avergonzarnos del Evangelio de Cristo y por ende avergonzarnos de Dios mismo, y ser avergonzados por el Evangelio. Pablo fue avergonzado por el Evangelio, y también consideramos el ejemplo de Cristo, quien fue sometido al más denigrante oprobio, solo por sufrir la cruz, con la cual daría salvación a todo pecador que por la fe busque el perdón de sus pecados en Él. Hoy continuamos con la segunda parte de esta reflexión. Nos pueden afrentar, pero no avergonzar. Y consideraremos la porción del verso anterior que dice, porque es poder de Dios para salvación. No debemos avergonzarnos del Evangelio, porque en él está la potencia salvadora del Dios Todopoderoso. Es decir, nos cuenta cómo Dios, por su poder, salva a todo aquel que cree en su Hijo. Este poder es ofrecido por igual a cualquier persona, sin importar su nacionalidad, su preparación académica, su nivel económico o aún cuán religioso sea, pues es el Evangelio verdadero de la gracia de Cristo el que salva, y no ninguna religión o denominación eclesial. Es por esto que la Iglesia de Cristo debe evitar la mala tendencia a evadir los sentimientos de vergüenza, alterando el Evangelio para hacerlo popular e inofensivo. Pablo nos anima con el verso de 1 Corintios 1:18 cuando dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. El cristiano salvo por la gracia de Cristo debe vivir bajo el poder del Espíritu Santo para no ser vergüenza a la causa de Cristo. Pues una cosa es ser avergonzados por nuestro mal testimonio como hijos de Dios, y otra es que los que nos rodean nos avergüencen por llevar una nueva vida en Cristo, por no hacer lo que ellos hacen, guiados por el príncipe de este mundo, por no ir a los lugares de pecado que ellos sí van, por no hablar o pensar de la forma que ellos lo hacen. Tenemos el poder de Dios para darlo a todo aquel que vive sin la esperanza que solo la salvación de Dios ofrece. La esperanza de vida eterna, la esperanza de vida abundante. Por eso, como genuinos hijos de Dios, no evitamos los sentimientos de vergüenza, escondiéndonos detrás de nuestra omisión al mandato de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, recordando que el Evangelio será vindicado al final. Nos recordamos a nosotros mismos que solo el Evangelio trae a los pecadores a un gozo supremo y eterno. Nada en el mundo puede hacer esto sino el Evangelio de Jesucristo. El judaísmo, el budismo, el hinduismo, el islamismo, ninguno tiene un Salvador que pueda resolver el problema de la separación del Dios Santo por el pecado y traer esperanza a los pecadores por gracia y no por obras. Solo un mensaje salva a los pecadores y los trae a la salvación, a la presencia de Dios, y este es el Evangelio de Jesucristo. Solo este Evangelio es poder de Dios para salvación. Pablo había sido criado en el saber judío, pero la clara predicación de Jesús crucificado era más poderosa que toda la oratoria y la filosofía del mundo pagano. Esta es la suma y la sustancia del Evangelio. La predicación de la salvación en base a los sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios, si se explica y aplica fielmente, parece locura para los que van por el camino de la destrucción.
el sensual, el codicioso, el ambicioso, el orgulloso, por igual, ven que el Evangelio se opone a sus empresas preferidas. Cierro la cita. El Evangelio es el poder de Dios, es potencia de Dios, un término que incluye la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24 dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La palabra de la cruz es el poderoso instrumento de la salvación, apreciado hermano y hermana en Cristo. Es la más alta demostración del poder y la sabiduría de Dios. Por tanto, los que hemos recibido el Evangelio y hemos sido iluminados por el Espíritu Santo de Dios, compartamos con valor este poder de Dios que tiene la capacidad de convertir aún al más incrédulo y burlador. No nos avergoncemos. Un breve padecimiento, una eterna ganancia. Por el gozo puesto delante de nosotros, por la salvación que solo el Evangelio puede lograr, tomemos nuestra cruz, sigamos a Cristo, menospreciando el oprobio. Dios les bendiga. Este programa es producido por el Ministerio de Medios Masivos de la Primera Iglesia Bautista Sanpedrana. Puede buscarnos como Privas en Facebook y YouTube o escríbanos al correo privashonduras@gmail.com y que la gracia del Señor Jesucristo sea con usted.